Escuela de la Cábala Luriana. La cábala individual entre una misma persona y el Creador. Vamos a hacer ahora un estudio de las emanaciones divinas, las 10 sefirot. Sefirá, plural sefirot, es un canal de energía que es divino o fuerza de vida. Se describe en la literatura de la cábala con un total de 11 sefirot, pero siendo que 2 de ellas, que son el Keter y Da'at, representan como diferentes dimensiones que son de una misma fuerza. Entonces la tradición habla generalmente que son 10. El orden y significado de las sefirot es el siguiente. El Keter es la corona, la Jochma es la sabiduría, la Biná es el entendimiento, Da'at es el conocimiento, Gesed es la bondad, la Geburá es la fuerza o el poder, el Tiferet es la belleza, Nesat es la victoria, Jot es el esplendor, Yesod es el fundamento y Malhut es el reino. Las sefirot representan secuencialmente las distintas etapas del proceso creativo, por medio del cual Hashem generó desde el mismo núcleo del ser infinito la progresión de sus reinos, los cuales culminan en nuestro universo físico que ya es finito. Como grupo coexisten esas sefirot que constituyen los componentes interactivos de una única estructura metafísica o también espiritual, cuya expresión genética puede ser reconocida en todos los niveles y dentro de todos los aspectos de la creación. Subyacente al aspecto puramente estructural, funcional de la sefirá, hay una fuerza motivacional que está oculta, que es mejor entendida a través de su comparación con algunos estados psíquico-espirituales del alma humana. La forma en que se dice de las sefirot consiste básicamente en la articulación de estados, la exploración de roles que ellos juegan en el servicio del hombre a Hashem en este mundo. La configuración de las sefirot es descrita gráficamente en textos cabalísticos con un esquema de 3 ejes que son paralelos, llamados kavim en sentido vertical, representada cada uno de ellos de modo de influencia divina dentro de la creación. La literatura se refiere en forma diversa a esta configuración como Sulam, la escalera, Etz, árbol, o Tezelen de Elohim, suprema imagen de Hashem. De acuerdo a esta última designación, la configuración de esas sefirot sugiere la del cuerpo humano también, ya que como está escrito en la Biblia, el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. De esta manera, cada sefirá es asociada a un miembro o un órgano particular, coincidente con su posición en la estructura anatómica de la sefirot. Keter es la corona, Biná el entendimiento, Jochma la sabiduría, Dat el conocimiento, Geburá el poder, Gesed la bondad y Tiferet la belleza, Jot el agradecimiento y Nesar la victoria. Yesod es el fundamento y Malhut es el reino. La interacción entre las distintas sefirot es representada a través de una red de tezenorot, canales, interconectados, que ilustra el flujo de la energía divina que permea la creación. Estas conexiones sugieren varios subgrupos, cada uno reflejado en una dinámica común entre las sefirot que se incluyen. Una división inicial de las sefirot identifica a Jochma, Biná y Adad, o alternativamente Keter, como pertenecientes a un subgrupo, cuya dinámica es cognitiva, Gesed, Geburá y Tiferet, a un segundo grupo, cuya dinámica es puramente ya emotiva, y Netzachot y Yesod, a un tercero, cuya dinámica es instintiva, pragmática. Malhut puede ser visto como un apéndice de este último subgrupo, o como una entidad que es independiente, recibiendo su energía de aquellos que lo preceden. Otra forma de dividir las sefirot es en parzufim, perfiles o rostros. Un parzuf es una figura metafórica de similitud a la humana, usada para representar la elaboración de una sefirá individual o grupo de sefirot, dentro de una configuración que es independiente, incluyendo dentro de sí misma las 10 sefirot.
De acuerdo con la Cábala, las Sefirot Keter, Jochma, Binah y Malhut poseen cada una 2 parsufim que están interrelacionados, mientras que las 6 Sefirot desde Gesed hasta Yesod forman un propio independiente par de parsufim. Keter es la corona. Keter, la primera de las 10 Sefirot, corresponde al reino de la superconsciencia de la experiencia, y esto se corresponde con la imagen de una corona, lo que sugiere que es un aura rodeando la propia conciencia, llamada Yeshua. En la configuración de las Sefirot, Keter aparece en el apéndice del eje central. El Zohar establece la corona suprema, Keter de Elión, es la corona del reino, Keter de Malhut. La primera, la más elevada, Elión, de las emanaciones divinas, Keter, es entonces conectada con la última, Malhut. La palabra Keter es igual al 620. Este número es un total de los mandamientos de Hashem, que ordenó al pueblo de Israel, las 613 mitzvot de la Torá escrita, junto con las 7 mitzvot de la Torá oral. El texto de la Torá, donde se relatan los 10 mandamientos, está compuesto por 620 letras, por lo que cada una de las 620 mitzvot están incluidas en los 10 mandamientos. En Cábala, el secreto de los 620 mandamientos es de Keter, igual a 620, que son proyectados a 620 pilares de luz, que sirven para conectar el techo de Keter con el piso de Malhut. Estos pilares de luz acompañan las almas de Israel, que cumplen devotamente la voluntad del Keter, del Rey de Reyes. El santo bendito sea Malhut. La sefirá de Keter se desarrolla dentro de los parsufim, perfiles. Su parsuf externo es llamado Arihampin, el rostro extendido. Corresponde al poder supraconsciente de Ratzon, deseo o voluntad, en la Neshama, alma. El parsuf interno, conocido como Atik Yomin, el anciano de los días, corresponde al poder correspondiente del Tanaj, placer, en el alma. Las 7 sefirot inferiores de Atik Yomin se incluyen dentro del parsuf de Arihampin, representado de este modo al placer como una fuerza motivadora primaria conduciendo la voluntad. Las 3 sefirot superiores de Atik Yomin, las cuales no se incluyen en Arihampin, representan el inalterado placer supraconsciente, la emuná, la fe, derivado de la experiencia del arraigo esencial de uno dentro de la divinidad. Por otra parte, la Kabbalah habla de 3 reshins, cabezas, del Keter, referido en el Zohar y en Deuteronomio 288a, y en el Arizal como Reisha Darij, la cabeza extendida, correspondiente a la fuerza de razón, Reisha Dain, la cabeza de la nulidad, correspondiente a la fuerza de Ta'anak, y Reisha de Itiada, la cabeza incognoscible, correspondiente a la fuerza de la emuná. Estas 3 cabezas corresponden a los 3 significados de la palabra Keter en hebreo. Sumado al significado de corona, la raíz hebrea de la palabra Keter significa también esperar, rodear. El significado esperar corresponde a la cabeza incognoscible de Keter, por la que esperamos con fe completa a Yeshua. Ese nivel de divinidad esencial de días completamente oculto y encubierto a nuestra conciencia de este mundo, que va a ser revelado en la conciencia del mundo ya por venir. El significado de corona corresponde en particular a la cabeza de nulidad, la fuente del placer divino en la Neshama. La corona simboliza el poder espiritual de recibir e integrar en la propia conciencia el placer de la revelación divina. Como nuestros sabios expresan con respecto al mundo por venir, los justos se sientan con sus coronas en sus cabezas y reciben placer de la radiación de la presencia divina. El significado de rodear corresponde a la cabeza extendida, el nivel de deseo o voluntad suprema. El poder de la voluntad rodea o envuelve todos los poderes conscientes de la Neshama, correspondientes a las emanaciones divinas de Jochma hasta Malhut, las fuerzas o manifestaciones de acuerdo con sus directivas. 3 Reishim, fuerzas, significados de Keter como se refleja en Dios. Reisha lo itiada emuna, aguardar, Dios es todo. Todo es Dios.
Reisha Dain Tagunuk, corona, omnipresencia. Reisha Darik Ratzon, rodear, omnipotencia. El poder de voluntad, o sea, la cabeza extendida de Keter, refleja la omnipotencia de Hashem. Por su parte, el estado divino de placer, la cabeza de nulidad de Keter, refleja la omnipresencia de Hashem, la radiación de la presencia divina. La fe perfecta, la cabeza incognoscible de Keter, refleja la verdad absoluta que Hashem es todo y todo es Hashem. La Jochma, sabiduría. Jochma, la segunda de las 10 sefirot, es el primer poder consciente del intelecto en la creación. Jochma aparece en la configuración de las sefirot en el tope del eje derecho y corresponde en el Tselem de Elohim, el hemisferio derecho del cerebro. En su forma completamente articulada, Jochma posee dos parsufim. El del nivel superior es conocido como Abba Yah y la el Padre Superior, mientras que del nivel inferior como Israel Saba de Temuná, Israel el abuelo. Estos dos parsufim juntos son conocidos como Abba, el Padre. Jochma es asociado en el alma con el poder del conocimiento intuitivo, una idea, resplandeciendo a través de la conciencia como destellos. El parsufim de Abba y la A es asociado con el poder de extraer espontáneamente esa idea desde el reino de la supraconciencia, mientras que el parsuf de Israel Saba es asociado con el poder de dirigir esa idea hacia la conciencia. La sabiduría de Jochma también implica la habilidad de observar profundamente en algún aspecto de la realidad y extraer su esencia conceptual hasta que uno logra descubrir su verdadera axiomática subyacente. Estas semillas de verdad pueden luego ser transportadas al poder que acompaña a Jochma, llamado la Binah, procurando un análisis intelectual y su desarrollo. Jochma es la fuerza primaria, el principio, en el proceso creativo, como está dicho. Tú has hecho todo con sabiduría. La primera palabra de la Torá, en Bereshit, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra, es traducida como la Jochma, Dios creó. Jochma tiene valor numérico de gematría normal 73, el 22 o número primo. En numeración ordinal, Jochma es igual a 37, el punto medio de 73, el número primo 13. En numeración pequeña, Jochma es el 19, el punto medio del 37, el número primo el 9. 9 más 13 es igual a 22. El número pequeño final de Jochma es 1. El valor numérico completo del primer versículo de la creación, en el comienzo Dios creó los cielos y la tierra, es igual al 2701, que es igual a la suma de todos los números del 1 hasta el 73, es decir, el triángulo de 73, 37 veces 73. La última parte del versículo, y la tierra, es igual a 703. La suma de todos los números del 1 hasta el 37 es igual a 19 veces 37. La palabra Jochma es citada en el Zohar, en el número 220, como Koachma, el poder de autoanulación, o alternativamente como Eichma, el paladar de autoanulación. Este poder implica no solo el poder de autoanulación en sí mismo, sino el gran poder creativo que la anulación encierra. El paladar de la autoanulación es la habilidad del alma de paladear divinidad en virtud del propio estado de autoanulación, como está dicho en Salmos 34:9. Probad y ved que Dios es bueno. En general, el sentido de la visión se conecta con Jochma, los ojos, los destellos resplandecientes citados más arriba. De este versículo aprendemos que hay un sentido interno, espiritual, de paladear, que es inherente a la Jochma, que precede y despierta el sentido ya de la visión, Einain, ojos, el estado espiritual identificado en el judaísmo como correspondiente a la Sefirat de Jochma es el Bitul, autoanulación. Binah, el entendimiento. Binah es la tercera de las 10 sefirot y el segundo poder consciente del intelecto en la creación. Binah aparece en la configuración de las sefirot al tope del eje izquierdo y corresponde en el Tselem de Elohim, el hemisferio cerebral izquierdo.
En su forma completamente articulada, Binah posee dos parsufín. El superior se conoce como Ima Ilaa, la madre superior, mientras que el inferior es llamado la Tebunah, comprensión. Estos dos parsufín en conjunto son llamados Ima, la madre. Binah es asociado en el alma con el poder del análisis conceptual y el razonamiento, por un lado inductivo y por el otro deductivo. El parsufín de Ima y la es asociado en particular con el poder de captar y comprender las ideas de Jochma, mientras que Tebunah representa el poder de asimilar completamente en la propia conciencia las ideas resultantes. La comprensión de Binah implica también la habilidad de examinar el grado de verdad o falsedad inherente en una idea en particular. Job expresa esto en el 12.11 y 34.3, que dice: el oído examina las palabras. El oído, el sentido de la audición, es asociado con Binah. Oye, oh Israel, Deuteronomio 6.4, significa comprende. Las letras iniciales de la frase el oído examina las palabras forman la palabra emet, verdad. Otra característica que se identifica con la propiedad de Binah es la habilidad de explicar y elucidar conceptos tanto en uno mismo como a los demás. Por esta razón es simbolizada en la Cábala como el río extenso. La palabra Binah deriva de la raíz gramatical ben, que significa entre. El poder de Binah es distinguir y diferenciar entre ideas. Binah misma es el segundo cerebro, entre Jochma y Da'at. La unión de Jochma y Binah, la unión superior en Cábala, el padre y la madre, los hemisferios derecho e izquierdo del cerebro. Es continua y en el Zohar se encuentra insinuada al expresar dos compañeros que nunca se separan. Esta unión es necesaria para la recreación continua del mundo, comenzando con el nacimiento de los 7 atributos del corazón, correspondiente a los 7 días de la creación. Desde el vientre de la madre, Binah. La unión de Jochma, 73, y Binah, 67, es igual a 140. 140 es la suma del cuadrado de los números 1, 1 al 7. Esto refleja el origen de los 7 atributos del corazón, los días de la creación, los 7 hijos en su máximo estado de perfección. El cuadrado de un número representa un estado perfecto del ser, en la mente de padre y madre. El estado espiritual identificado en el judaísmo como correspondiente a la Sefirá divina es el Simjá, la alegría. Simjá, alegría. Da'at, conocimiento. Da'at es el tercer y último poder consciente del intelecto dentro de la creación. Generalmente Da'at es contada dentro de la Sefirot como cuando no está Keter. Esto se debe al hecho de que Da'at representa la reflexión de la dimensión interior de Keter, mismo dentro del reino de la conciencia, como fue explicado anteriormente. Da'at se asocia a Moshe y Keter es Yeshua. De aquí Da'at aparece en la configuración de la Sefirot en el eje central, directamente debajo de Keter, y corresponde al Tselem de Elohim, el cerebelo, o parte posterior del cerebelo también. Da'at es asociada en el alma con los poderes de la memoria, concentración, poderes que se basa en el propio reconocimiento, akará, y sensitividad, erges, de la significación potencial de aquellas ideas generales en la conciencia a través de los poderes de Jochma y de Binah. La sensitividad en sí misma deriva de la conexión con el origen supraconsciente de la Neshama. En general, Da'at opera en 2 niveles. El nivel superior, conocido como Dat Elión, conocimiento supremo, o Dat Aneleam, el conocimiento oculto, que sirve para asegurar la continuidad del nexo entre 2 poderes superiores del intelecto, Jochma y Binah, y el nivel ya inferior requerido con Da'at Tachtón, conocimiento ya inferior, o Da'at Amifaset, el conocimiento se extiende, que sirve para conectar el intelecto como un todo con el reino de la emoción,
lo que acrecienta la propia determinación, resolviendo actuar en concordancia con las verdades esenciales que uno ha incorporado en la conciencia. Dat Elión, conocimiento supremo. Dat Aneleam, conocimiento oculto. Dat Tachton, conocimiento inferior. Dat Amit Faset, conocimiento que se extiende. Está dicho que este nivel de Da'at, en Proverbios 24:4, que dice, los cuartos están llenos con Da'at. Los cuartos son las cámaras del corazón de la persona, las emociones del alma, como está insinuado en la palabra Heder, cuarto, que es un acrónimo de Gesed, Din, Rahamim, las tres emociones primarias del alma. La conciencia interior de Da'at llena estos cuartos y les da vida, como el alma al cuerpo. En el Zohar, este nivel de Da'at es conocido como la llave que incluye a 6. La llave de Da'at abre las 6 cámaras y atributos del corazón y los llena de fuerza vital. Cada una de las 6 cámaras, cuando se llenan con Da'at, nos insinúan una idea, actitud de la raíz de Da'at, particular de la Neshama. Da'at es igual a 474, De'a es igual a 79 y 474 igual a 6 veces 79, que Da'at, que incluye y genera a 6 De'ot, el estado espiritual identificado en el judaísmo como correspondiente a la Sefirat de Da'at es la Ihud, unificación. Gesed, bondad, cariño. Gesed es la cuarta de las 10 Sefirot y el primero de los atributos emotivos inherentes a la creación. Aparece en la configuración de la Sefirot en el eje derecho, directamente debajo de Jomá, y corresponde a Tetzelen de Elohim, el brazo derecho. Gesed es asociado en el alma con el deseo de abarcar la creación toda y agraciarla con toda su bondad, como la fuerza expansiva que impele a la Neshama a conectarse con la realidad exterior. Gesed inspira y por esto implícitamente acompañas a las otras expresiones de fuerzas emotivas que le suceden en la Neshama. Gesed es el primer día de la creación. En él fue creada, en el primer día, la hermosa luz de la bondad y el cariño para todo. En el primer día todo ya estaba hecho, la bondad del Creador. El primer día es llamado en la Torá el día 1, Yon Echad, Génesis. La conciencia divina de este día es que toda la creación es uno, como abarcado por el amor, y nosotros debemos de ser uno en amor con el bendito, solo él y uno. Por la unicidad del Creador Echad 1, que es igual a 13, Ahava, amor. Está dicho acerca de este primer día, que Hashem ordenó su bondad, Salmos. La singular forma en que está escrito día y Yomam implica, de acuerdo con las palabras del Zohar, el día que acompaña a todos los días. De aquí aprendemos que el primer día, el día de la bondad, acompaña e irradia la luz a todos los demás días habidos y por haber en la creación, desde el principio hasta el final. Gesed es igual a 72, que es igual a 2 veces 6 elevado a 2 y 6 elevado a 2, que representa el estado perfecto de las 6 emociones que tenemos en el corazón, que se corresponden con los 6 días de la creación. 2 veces 6 elevado a 2 representa la armonía y el amor perfecto dentro de la creación, como el rostro que se refleja en el agua. El símbolo físico básico de Gesed, el agua, así también el corazón del hombre hacia el hombre. Proverbios 2, 7, 19. El Zohar habla de 72 puentes de amor equivalentes a los 72 nombres de Hashem que conectan en forma conjunta y en perfecta armonía la realidad que hay existente. En el judaísmo se identifica el estado espiritual correspondiente a la sefirá de Gesed con el Ahavá, con el amor. La Geburá, el poder y la fuerza. La Geburá es la quinta de las 10 sefirot y el segundo de los atributos emotivos de la creación. Geburá aparece en la configuración de las 10 sefirot en el eje izquierdo, directamente debajo de Binah, y corresponde al Teselen de Elohim, el brazo izquierdo. La Geburá es asociada en la Neshama con el poder de restringir las propias necesidades innatas de brindar la benevolencia así hacia los demás, cuando el receptor de tal bien es juzgado indigno de él y propenso a darle un uso que no es correcto.
Como fuerza que mide y evalúa la importancia y el valor de la creación, la Geburah es conocida en Cábala con Midat Adin, el atributo de juicio. Es el poder de restringir que posee la Geburah, lo que le permite a uno vencer a sus enemigos, tanto externos como internos de él mismo, visto en este último como su propia inclinación que uno tiene hacia el mal. Gesed y Geburah actúan conjuntamente para crear un balance que es interno en la aproximación de la Neshama hacia el mundo exterior, mientras que el brazo derecho de Gesed se ocupa de acercar hacia los otros. El brazo izquierdo de Geburah se reserva la opinión de repeler aquello que es considerado injusto. Entonces también aquellos con los que en un principio hay una relación en el brazo izquierdo que aleja, uno debe de aplicar a continuación el principio complementario del brazo de derecho que ya acerca. Finalmente, el poder de la Geburah se convierte en el poder y en la energía que implementa el principio del deseo innato de Gesed. Únicamente con el poder de la Geburah es capaz Gesed de penetrar la tosca y vasta superficie de la realidad. Geburah es igual al 216 elevado a 3 las tablas del testimonio que Moshe recibió en el monte de Sinai en Median, 6 por 6 por 6 palmos. La Torá fue dada a Moshe y al pueblo de Israel desde la boca de la Geburah. Es muy significativo que no es usado por nuestros sabios el nombre de ninguna otra sefirá para referirse a Dios en sí mismo, salvo que el de la Geburah. En la Biblia Dios es referido como Netzal, eternidad de Israel, Samuel 1:15-29, pero no Netzach en forma aislada. Aquí Geburah implica el poder esencial de Hashem de contraer y concentrar su luz infinita y materializarla en las letras ya finitas de la Torá, especialmente aquellas talladas en las tablas del testimonio de los 10 mandamientos. 216 Geburah es igual a 3 veces 72, Gesed. Cada uno de los 72 nombres ocultos de Hashem posee 3 letras, siendo en total 216, cuyo significado es inherente a las palabras y los nombres. El significado final de cada nombre de Dios es su expresión de amor, Gesed, por su creación, y cada uno expresa su amor de una manera ya especial. Los componentes de cada palabra y cada nombre, los ladrillos de la creación, son las letras que se combinan para formar palabras. Las letras son talladas de la materia prima de la procreación. El secreto de Rishimú, la impresión de la luz infinita de Dios, que quedó después del acto inicial de Tzimtzum, la contracción inicial, que reflejan la Geburah de Dios. Las dos manos que trabajan juntas para formar la realidad. Gesed 72 más Geburah 216 igual a 288, que es igual a 2 veces el cuadrado de 12. También 288 es el número de Nizozot, chispas, Nizuzot, que cayeron desde el cataclismo primordial de la ruptura de los recipientes, de los kelims, vasijas, las cuales permean toda la realidad creada. A través del esfuerzo dual de Gesed y de Geburah, no solo para formar la realidad, sino para rectificarla, con los dos conceptos del brazo izquierdo que rechaza, mientras que el derecho acerca. Esas chispas caídas son redimidas y elevadas para volver a unirse con su verdadera fuente original. El sentido general, este es el secreto de la venida del Mashiach y la resurrección de los difuntos. El estado espiritual identificado en el hasidismo, en el judaísmo, como correspondiente a la sefirá de Geburah, es la ira, el temor. Tiferet, la belleza. Tiferet es la sexta de las 10 sefirot y el tercero de los atributos emotivos dentro de la creación. Tiferet aparece en la configuración de la sefirot con el eje central directamente debajo del Da'at o de Keter, cuando se excluye Da'at, y corresponde al Teselen de Elohim, a la parte superior del torso, en particular el corazón. Tiferet es asociada en la Neshama con el poder redimir, conciliar inclinaciones conflictivas de Gesed y Geburah, como así también permitir brindar compasión, por lo que se identifica en Cábala como Midat HaRahamim, el atributo de misericordia. La belleza de Tiferet se manifiesta a través de la mezcla elegante
de los gestos emotivos implícitos en su expresión. La raíz de Tiferet puede connotar también el acto de enorgullecerse y como tal representa el orgullo que tiene Hashem como si fuera su pueblo Israel. Cuando servimos y alabamos a Hashem desde una conciencia de Tiferet, lo hacemos con la intención de renovar ese orgullo. Tiferet igual a 1081, la suma de todos los números desde el 1 al 46, triángulo de 46, 46 igual a Leví, el tercero de los hijos de Jacob, correspondiente al tercero de los atributos del corazón, Tiferet. La tribu de Leví, la elegida de las tribus de Israel, como Jacob mismo, el tercero de los patriarcas Tiferet, es el elegido Jacob de los patriarcas. Se divide en dos, los Kohanim, sacerdotes, y los Leviim, levitas. De momento que Tiferet, que se encuentra en la línea media, conecta y balancea las dos líneas hacia la izquierda y la derecha, debe poseer en sí mismo dos lados. El lado derecho de Tiferet, su inclinación o tendencia hacia el Gesed, y es personificado por los Kohanim, mientras que el lado derecho hacia la Geburá es personificado por los Leviim. La unión de las tres emociones primarias del corazón, Gesed 72, Geburá 216 y Tiferet 1081, un total de 1369. Este es el número de letras en el capítulo de la Torá que precede a los 10 mandamientos, donde se describe la preparación del pueblo de Israel para recibir la Torá. La Torá en sí misma corresponde a la Sefirá de Tiferet. Ella fue dada a Israel con las dos manos de Hashem, Gesed y Geburá. Este es el valor numérico de la inclusión del segundo versículo de la Torá de Génesis, y el Espíritu de Dios se cernía sobre la superficie de las aguas. Las aguas simbolizan la Torá. El Espíritu de Dios que se cernía sobre la superficie de las aguas significa y simboliza la porción de la Torá que precede a la entrega de la Torá. 37 es igual a Ebel, vapor, Abel, el hijo de Adán y Java. Nuestros sabios nos enseñan que la Torá de este mundo es Abel en comparación con la Torá del mundo por venir. El estado espiritual identificado en el judaísmo como correspondiente a la Sefirá de Tiferet es el de Rajamín, misericordia. Nesat, victoria. Nesat es la séptima de las 10 Sefirot y el cuarto de los atributos emotivos dentro de la creación. Aparece en la configuración de las Sefirot en el eje derecho, directamente debajo de Gesed, y corresponde con el Tselem de Elohim a la pierna derecha. Nesat es asociada con la Neshama, con el poder de vencer aquellos obstáculos que se encuentran en el camino de la realización de las propias 10 aspiraciones de Gesed, otorgar bondad a la creación. De momento que la palabra Nesat denota tanto victoria como eternidad, se puede decir que la victoria definitiva de Nesat es sobre la muerte misma, el impedimento final de la corrección de Gesed. Antes de matar a Agag, el rey del pueblo de Amalek, el profeta Samuel dijo, y además Netzach de Israel, Dios no va a engañar ni va a apiadarse, porque él no es un hombre para apiadarse. Samuel 1, 15, 29. Apiadarse significa cambiar de opinión. La sefirá de Netzach se mantiene firme por siempre y nunca se apiada. Netzach es en un mortal, no en un hombre, que teme a la muerte y es por lo tanto susceptible de apiadarse frente a la muerte. Este es el poder de Misirut de Nefesh, estar dispuesto a sacrificar la propia vida por Dios y por la Torá. Está latente en cada alma judía y encuentra su definitiva expresión en la sefirá de Netzach. Netzach también puede significar conducir, orquestar, como la palabra con la que empiezan muchos de los salmos de David. Lam Netzach. De aquí, por su conciencia, que es pragmática por naturaleza, como está reflejado en su correspondencia con la pierna derecha, a la cual es el primer miembro del cuerpo supremo que toca el suelo. En la unión inferior de Tiferet, el novio divino, y Malhut, la divina novia, la unión de la emoción del corazón y la expresión de la boca. Él, el novio, entra en un estado de conciencia de Netzach, y ella, la desposada, entra en un estado de Jod.
La experiencia del novio en la unión con su novia es una calidad de Netzat, con un sentido de vida eterna y atemporalidad dentro de los parámetros limitados del tiempo mismo. El valor de Netzat 148 refleja la manera mediante la cual recibe e implementa el deseo emotivo de Gesed. En Kabbalah, una palabra o concepto refleja su significado y presencia hacia el nivel que está debajo de él, a través de significados que se obtienen desarrollando la escritura. Podemos ejemplificar esto observando la palabra de Gesed, que está compuesta por 3 letras, la Het, número 8, la Samej, número 60, y la Dalek, número 4. Si se desarrolla su deletreo, Het 8, Samej 68, Ges Samej Dalek 72, igual 148 es Netzat, el estado espiritual identificado en el judaísmo como correspondiente a la sefirá de Netzat es el bitajón, confianza. Hod, esplendor, reconocimiento. Hod es la octava de las 10 sefirot y es el quinto de los atributos emotivos dentro de la creación. Aparece en la configuración de la sefirot en el eje izquierdo, directamente debajo de la Geburá, y corresponde al Tselem de Elohim, a la pierna izquierda. Hod es asociada en la Neshama con el poder del avance continuo, con la determinación y la perseverancia, nacidos de un mandato interno muy profundo, con la finalidad de la realización de los propios objetivos de vida. El reconocimiento de un propósito supremo en la vida y la total sumisión a lo que lo inspira sirve para dotar a la fuente de la propia inspiración con una aura de esplendor y majestuosidad. Así, la palabra Hod connota tanto reconocimiento, Adá, como esplendor. Esté visto con una especie de reverberación en forma de aura de luz. El aspecto de Hadá o Odá de Hod también se manifiesta como el poder de expresar la gratitud. Esto lo califica como una respuesta sefirótica a Gesed. También como el poder de confesión, Bidui. Las dos sefirot de Netzat y de Hod son llamadas dos mitades de un solo cuerpo. A menudo en Kabbalah son consideradas como una sola sefirá, en relación con los nombres de Hashem. Hay uno que lo representa Tezebakot. Esto es más todavía con respecto a Gesed y Geburá. Los brazos derecho y izquierdo, Netzat y Hod, las piernas derecha e izquierda, solo pueden llevar a cabo su tarea de caminar funcionando juntas. En el Zohar se hace referencia a ellas como los platillos de la balanza de la justicia. Netzat reconoce, mientras que Hod concede, reconoce o confiesa. Son los responsables del estado de equilibrio general del cuerpo, por ser los dos pilares sobre los que se mantiene. En la unión inferior descrito antes en Netzat, la novia entra en un estado consciente de Hod. Ella experimenta en forma total la presencia de la providencia divina, que la llevó a la unión con el novio. Desde lo profundo de su corazón, ella expresa su gratitud y agradecimiento a Hashem, el tercer socio de su casamiento. Hod es igual a 15, la suma de todos los números del 1 al 5. Hod expresa y refleja las 5 emociones del corazón, desde Gesed hasta Hod. Binah, la madre de las emociones del corazón, se extiende hasta Hod. El estado espiritual identificado en el judaísmo como correspondiente a la sefirá de Hod es el temimut, sinceridad. Yesod es el fundamento. Yesod es la novena de las sefirot y el sexto de los atributos emotivos de la creación. Aparece en la configuración de las sefirot en el eje central, directamente debajo de Tiferet, y corresponde en el Tselem de Elohim al órgano reproductor, en el hombre y al útero en la mujer. Yesod es asociado con la Neshama con el poder de contactarse, conectarse, comunicarse con la realidad superior, representada por la Sefirot de Malhut. El fundamento Yesod de un edificio es su inserción en el suelo, su unión con la tierra Malhut. Corresponde con el órgano reproductivo de hombre y de mujer. Yesod es el fundamento de las generaciones de porvenir y de la espiritual. El poder de procrear es la manifestación del infinito dentro del contexto finito de la criatura llamada ser humano.
Cada hombre individual es pequeño respecto de todas las generaciones que vendrán de él. El Yesod es conocido como el pequeño órgano de hombre o mujer, lo pequeño que aferra lo grande, lo infinito. El Yesod es el camino estrecho, el puente entre el infinito potencial de procreación que fluye dentro en el interior y su actual manifestación en la progenie espiritual. Por esta razón, la sefirá de Yesod es identificada en Torah con el justo. Como está dicho, el justo es el fundamento del mundo. En particular, esto se refiere al único y perfecto Tzadik de la generación. En el propio cuerpo, el Tzadik finito y limitado en tiempo y espacio se vuelve manifiesto hacia la luz infinita, la fuerza vital creadora de Hashem. El Tzadik procrea tanto en el plano espiritual como también en el físico. Él experimenta procreación en el ojo interior de su conciencia hacia la conciencia divina o en el continuo flujo de nuevas ideas internas verdaderas de Torah. Él procrea despierta almas en su propia generación para que retornen así a Dios y a la Torah. Y eso es lo que dijo el Ref de Sen con respecto a la primera mitzvah de Torah, fructificad y multiplicaos, el fundamento de la Torah. Un judío debe hacer otro judío. El yeso es conocido también como el Brit, el sagrado signo del pacto que Hashem hizo con Abraham, el primer judío. En particular, Abraham fue la cabeza de todas las naciones. El pacto entre los dos atributos divinos de verdad y paz, como dice el profeta, verdad y paz van a amar. El origen del amor es representado por la Nesamá de Abraham, sobre lo que está dicho, Abraham mi amante, Isaías. Toda su bondad, Gesed, desciende como el agua, para concentrarse en Yesod. Allí se crea el pacto entre la verdad absoluta y la Torah, y la paz y las mitzvot. Buenas acciones realizadas con amor por el Israel interno. Así como fundamento es llamado principio, Yesod es llamado la conclusión del cuerpo. El cuerpo difere, se extiende hasta su órgano reproductor, Yesod. Como está dicho, cuerpo y brit son considerados uno con el Creador. La propiedad de paz y shalom inherente a Yesod significa entonces el poder de llevar el acto completo a la conclusión, como nos enseña el mismo Yeshua. Uno que empieza una mitzvah es llamado final. Entonces el sentido y el poder completo de la sefirá de Yesod es su habilidad de manifestar la unión del principio con el final, como está dicho en el Sefer de Yetzirah. El final está incluido en el principio y el principio en el final. Yesod igual a 80, 80 igual a 8, Het veces igual a Yud, Hat 18, Tzadik es llamado Jai, 80 Klalal, el cuerpo general o entero del pueblo judío. El Klalal, el Tzibur, la comunidad entera, nunca muere. El Tzadik Yesod Olam, el justo fundamento del mundo, es el alma general, la Nesamá, Klalit, de la generación. Las 6 sefirot desde Gesed hasta Yesod se ensamblan y desarrollan para formar el Parsuf de Serampin. Serampin recibe su cabeza o poder celebrar las 3 sefirot superiores Jomá, Binah y Dat de los Parsufim superiores de Abba e Ima. El estado espiritual identificado en el judaísmo como correspondiente a la sefirá de Yesod es la verdad, la única verdad, como el poder de verificarlo todo, las propias convicciones y emociones en la acción y adquirir así la última autorrealización aquí en esta tierra. Malhut, el reinado. Malhut es la última de las 10 sefirot y el atributo ya emotivo final dentro de la creación, o más precisamente el poder de expresar pensamientos, emociones hacia los demás. Aparece en la configuración de sefirot en la base del eje central, directamente debajo ya de Yesod, y corresponde con el Teselen de Elohim o la corona, el órgano de la reproducción. Corona en el hombre, labia en la mujer o la boca. Malhut es asociada en la Neshama con el poder de autoexpresión. La Cábala identifica 3 vestimentas básicas, lebushim de la Neshama, las cuales permiten expresarse. Pensamiento, mishavá, con el alma que se revela interiormente, habla, dibur, y acción, maaseh, con lo que se revela hacia el exterior. Malhut, como un todo, es llamado a menudo el mundo del habla. De momento que la palabra hablada
Representa el medio esencial de autoexpresión, permitiéndole a uno no solamente revelarse a sí mismo a la realidad exterior, sino también guiarla e influenciarla. Por otra parte, el habla le permite a uno ejercitar autoridad y realeza, el significado literal de Malhut. Malhut sirve también como un instrumento para establecer una identificación en la realidad exterior. Ejercitar realeza requiere una extrema sensibilidad hacia las necesidades del reino que uno trata de regir. Por lo tanto, Malhut requiere que todo agente de influencia dentro de la creación asuma una postura receptiva con respecto a la fuente divina de autoridad, como el único camino de asegurar el bienestar definitivo del reino mundano. Al meditar acerca de la divinidad, la Neshama solo puede percibir y ascender a las sefirot superiores a través de la ventana o portal de Malhut. Este es el pórtico hacia Hashem, los justos van a entrar a través de él, Salmos 118:20. En el servicio devoto del individuo a Hashem, esto significa recibir sobre sí mismo, bajo total compromiso, el yugo del reino de los cielos. Malhut es igual a 496, que es la suma de todos los números desde el 1 hasta el 31, sumando a que es un triángulo, como fue descrito anteriormente respecto a las sefirot Tiferet y Hod. 496 es un número perfecto, un número que equivale a la suma de todos sus divisores. Los primeros 4 números perfectos son 1, 6, 28, 4, 9, 6. De esta manera, las 10 sefirot finalizan y llegan a su consumación con un número perfecto. La unión de las últimas sefirot, 80, Yesod, Malhut y Malhut 496, igual la suma 576. El principio, la continuación y el final de las sefirot, todas a lo largo del eje central, Keter 620, Tiferet 1081 y Malhut 496, 2197. La sefirá de Malhut se desarrolla para formar el parsut de Nukba de Serampin. Comenzando con un punto único, Nukba de Serampin recibe todas sus 9 sefirot superiores desde los niveles individuales de Malhut, contenidos dentro de cada una de las sefirot superiores. Malhut de Jochma pasa a través de Jochma de Malhut y etc. El estado espiritual identificado